Bienvenido a la escucha de este audio. En él me gustaría abordar un tema eh, quizá más delicado que los que he abordado en los audios anteriores y sobre todo teniendo en cuenta pues el patrón de creencias o aquello que mueve la sociedad en la que vivimos. Me gustaría hablar sobre la ira. Para ello me gustaría comenzar enmarcando todo este aspecto de las emociones, eh, resaltando que realmente nos movemos dentro de unos valores en los que eh, se potencia todo lo que llamamos positivo, las emociones positivas como son la alegría, exaltando esos momentos de, podemos decir, de euforia, negando que pueda haber dolor, negando el sufrimiento, negando la muerte, negando que pueda haber algún aspecto positivo de todas esas otras emociones que solemos denominar negativas, aunque realmente me gusta más llamarlas desagradables, en el sentido en que no tienden a producirnos una reacción agradable, pero siempre tienen un aspecto positivo en cuanto al aprendizaje que nos proporcionan en la vida y en cuanto a la información que nos dan de nosotros mismos y nuestra forma de interactuar con el entorno que nos rodea. Esas emociones desagradables principalmente son la tristeza, el miedo y el enfado o la ira. La tristeza es algo de lo que en general tendemos a huir. No queremos sentirnos tristes. Eh, es cierto que la tristeza produce un vacío y es cierto que ese vacío es necesario en muchas ocasiones, pero preferimos mirar para otro lado. Respecto al miedo, en general lo negamos menos, aunque nos cueste reconocerlo, y quizá eso hace que lo utilicemos como justificación para no dar determinados pasos en la vida. Y es cierto que el miedo tiene un aspecto muy positivo de hacernos más conscientes de las situaciones que puedan poner en riesgo nuestra supervivencia, pero también es verdad que muchas veces bajo ese parámetro de tenemos que sobrevivir y es mejor lo que tenemos a otros aspectos que quizá podrían concordar o conectar más con nuestra propia esencia, preferimos dejarlos a un lado y no implicarnos. Pero la emoción que realmente me interesa más destacar hoy en este audio y quizá me está marcando bastante en este momento de mi vida es la del enfado. Y más que enfado ya prefiero llamarlo ira. Y le doy una importancia especial tanto por lo que está suponiendo de descubrimiento en mi propio proceso personal, que siempre lo tomo como faro porque después de una forma u otra, pues creo que uno solo puede hablar desde uno mismo, no puedo interpretar a los demás. Pero también es cierto que en mi parte profesional que estoy llevando de acompañamiento de otros procesos, la emoción más presente y sobre todo la que emerge primero de una forma bastante desbordante es esa ira, tanto en el caso de niños como en el caso de adultos. Y eso reconozco que está suponiendo un descubrimiento para mí, sobre todo porque tengo la sensación de que vivimos en un mundo agresivo y violento que en gran medida nos negamos a ver y que siempre ponemos en los demás. Y también negamos la propia ira que nosotros llevamos dentro y provocamos también hacia los demás.
Quizá lo que más me interesa destacar es cuál es el origen de esa ira tan frecuente, tan omnipresente en todos nosotros y que realmente nos cuesta tanto mirar de frente y sobre todo dejarla salir de una forma sana. Mi conclusión, que no deja de ser una interpretación, y siempre la pongo entre comillas y, y entre pinzas, por decirlo de alguna forma, es que esa ira la vamos acumulando desde que nacemos. Principalmente por sentirnos no satisfechos con nuestras necesidades básicas. Cuando de niños no somos reconocidos, no somos amados, eh, no recibimos el afecto, la presencia física, todo lo que es la estimulación sensorial, la creatividad o el reconocimiento a nuestra propia creatividad y la potenciación de ello, es decir, nos vamos convirtiendo en seres cada vez menos naturales y más reprimidos por el entorno, y parto de que el primer entorno que tenemos es el de nuestros padres. De una forma u otra, esa energía vital que expresamos en la infancia se va quedando guardada en nuestro cuerpo. Y normalmente creo que se va quedando guardada en bloqueos musculares, en las típicas contracturas de las que siempre hablamos, en otros órganos, en otras vísceras también, y que esa emoción reprimida, que no nos permitimos que salga porque no está bien visto socialmente, tarde o temprano va a terminar produciéndonos alteraciones. Alteraciones, por supuesto, psicológicas, por supuesto, emocionales y por supuesto, físicas, queramos verlo o no. Es cierto que la medicina actual va reconociendo poco a poco esa influencia de los aspectos emocionales, pero de una forma bastante distante, bastante poco clara y sobre todo con mucho recelo para profundizar realmente en la carga real que eso supone. Creo que realmente porque no somos conscientes y sobre todo también porque supone desmoronar quizá los pilares de la sociedad en la que estamos. Y no hablo solo de la sociedad occidental, creo que la mayor parte de culturas se han basado en esa represión, en general, de lo que es ese aspecto emocional y en el caso de la expresión de la ira eh, contenida por no poder ser, sencillamente ser, creo que al final justifica, o más que justificar, no me gusta esa palabra, me gusta más, explica las expresiones de violencia desatada que en muchas ocasiones nos rodean. Realmente, eh, cuando veo a un niño de año y medio golpeando un tambor o una pandereta de una forma compulsiva y observando su mirada, podemos pensar que está jugando y disfrutando, pero cuando aprendemos a conocer miradas, a reconocer expresiones faciales, etcétera, en el fondo eh, lo que queda claro es que está liberando una tensión acumulada. Y cuando en sucesivas sesiones esa necesidad de expresar a través de la percusión de una forma compulsiva se va reduciendo y aparecen otras posibilidades de expresión musical, de expresión sonora y de permitir un acompañamiento desde la cercanía y no desde la competición que muchas veces aparece en los niños, pues creo que uno va siendo consciente de que realmente hay ira. Cuando en un adulto, en el momento en el que comienza a expresar realmente elementos de su vida, partes de su vida, en los que ha habido un dolor que no pudo ser expresado,
y somos conscientes de esa impotencia y empezamos a golpear un tambor. Y quizá por la armonía que hace una guitarra acompañando ese mismo ritmo, se logra canalizar toda esa ira contenida, toda esa expresión muscular hacia un elemento o hacia una sensación de liberación. Quizá deberíamos reflexionar qué cantidad de, de situaciones a lo largo de cada día en nuestra vida nos impiden ser nosotros mismos y cómo nuestro cuerpo tolera esa represión. Está claro que en la infancia son los padres, es la escuela, es el entorno, es la sociedad, son los pares de iguales los que nos pueden ir acotando esa esencia. Pero es cierto que una vez que somos adultos, creo que somos nosotros mismos nuestros principales represores, nuestros principales verdugos. Y pienso que el realmente permitirnos expresar esa ira de una forma controlada, ya sea nosotros mismos encontrar nuestra vía para poder expresarlo, que muchas veces no es cuestión de hacer deporte de forma compulsiva, que quizás se está poniendo de moda, sino si lo hacemos, saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y conectarlo con esos momentos, que eso reconozco que es difícil hacerlo uno mismo, solo si no es muy consciente de ese proceso. Pero al menos dejarse acompañar para sacar todo eso sin que nadie interprete, sino simplemente que permita contener aquello que necesitamos sacar de esa mochila que hemos ido llenando con los años, creo que es algo que finalmente nos termina proporcionando salud, puesto que haremos que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro alma se encuentren más limpios, realmente más limpios y más sanos. Creo que está este audio en el sentido de darnos permiso para expresar la ira, para mí supone o sea, abordar un tema que especialmente me toca, también en mi aspecto personal. Más que nada porque muchas veces, bueno, yo partía, hasta no hace mucho, de la idea de que quizá la solución en la vida a todo es la aceptación y el perdón, a pesar de los sucesos, de las experiencias que hayamos vivido. Ahora mismo sigo pensando lo mismo. Quizá la diferencia es que antes pensaba que pasara lo que pasara, el perdón era el único camino y era ya el objetivo, hasta que me di cuenta que de esa forma me estaba negando la posibilidad a mí mismo de reconocer mis propias heridas. Las heridas duelen y las heridas normalmente son provocadas por los demás, normalmente en una etapa muy temprana de nuestra vida. Después, por supuesto, no las podemos provocar a nosotros mismos en el resto de la vida. Pero las iniciales vienen de fuera. Y es cierto que el hecho de reconocerme mis propias heridas me produjo mucho dolor, me produjo mucho sufrimiento y me produjo mucha ira. Mucha ira dirigida hacia alguien concreto. Realmente es cierto que cuando lo podía compartir con mi entorno, puedo decir y abrirme y desnudarme en ese sentido de que sé que mucha gente se asustaba por lo que yo podía estar expresando. Pero también es cierto que gracias a ello pude llegar a liberar esa tensión que realmente era necesario que saliera para poder ver el resto del camino. Y el resto del camino es poder cerrar la herida desde el amor. Es al menos lo que yo estoy viviendo. Creo que la ira es necesario expresarla de una forma
que no vuelva a hacer daño a los otros, pero que sí podamos sacarla de una forma consciente. Em, Pongo el símil, y de ahí se nota que vengo de la rama sanitaria, de una herida que está infectada con pus. Podemos colocar 40.000 apósitos encima, podemos colocar 40.000 antisépticos, eh, pomadas cicatrizantes, lo que queramos, que cualquier cierre que se vaya a producir va a ser en falso. Cualquier cambio de creencias que hagamos a nivel psicológico, creo que no va a ser auténtico si no hemos liberado la emoción. Y sobre todo, volviendo al símil de la herida, si esa herida está infectada, va a ser necesario que drene pus. Mientras no salga todo ese acúmulo de pus que está dentro de ella, va a ser muy difícil que realmente se produzca una auténtica cicatrización. Y que realmente esa cicatrización sea lo más normalizada posible para que después la cicatriz sea mínima y sobre todo ayude esa cicatriz a entender qué ocurrió ahí. Podemos estar toda la vida con esa mochila llena de pus. Sé que estoy siendo muy gráfico en este sentido. O podemos pensar que quizá sería más sano vaciarla. Eh, Creo que es muy difícil llegar al amor y al perdón si antes no nos reconocemos a nosotros mismos ese daño. Y a partir de ahí, en vez de quedarnos estancados en él, vamos permitiendo que salga ese aire emocionalmente y por fin creo que veremos la luz. Gracias por escucharme. Eh, Como podéis ver, esto es natural totalmente. Si me viene tos, viene tos. Eh, y realmente si expreso esas palabras y las comparto, es porque creo que a alguien le pueden resonar y en ese sentido quizá hacer algún bien. Si a alguien le resuenan en el sentido menos agradable, menos positivo, también estoy abierto a recibir cualquier crítica, cualquier aclaración. Creo que realmente la vida consiste en eso, en que cada uno pueda expresar desde su ser y que eso no implique nada negativo, sino simplemente entre todos los puntos de vista seguramente podremos abrir la mente. No digo que lleguemos a la verdad porque tengo muchas dudas de que la verdad exista, pero seguramente llegaremos a algo que nos permita vivir de una forma más serena, más coherente y con más sentido. Os dejo un abrazo. Gracias.